Bienvenidos a Remán Crítica, el espacio donde el cine se analiza con detalle, pasión y una mirada directa a lo que realmente importa. Hoy tenemos un nuevo video en el canal, y esta vez nos sumergimos en el mundo de la acción intensa, la venganza y la tensión constante con la película Taken 2. En este video, vamos a explorar qué tan bien funciona esta secuela, si logra mantener el impacto de la primera entrega, y si realmente vale la pena verla hoy en día. Hablaremos de su historia, sus escenas de acción, el desarrollo de los personajes y esos detalles que muchas veces pasan desapercibidos, pero que marcan la diferencia en la experiencia final. Si te gustan las películas llenas de adrenalina, giros de tensión y protagonistas que no se detienen ante nada, este análisis es para ti. Así que quédate hasta el final, porque vamos a desmenuzar todo lo que hace a esta película interesante, y también lo que no funciona tan bien. Esto es Remán Crítica. Comenzamos. La película Taken 2 continúa la historia de Bryan Mills, un ex agente de la CIA con habilidades excepcionales en combate, espionaje y supervivencia. Tras los acontecimientos de la primera entrega, Bryan intenta reconstruir su vida personal, especialmente su relación con su hija Kim y su exesposa Lenore. Aunque sigue trabajando en seguridad privada, su prioridad es mantener a salvo a su familia y recuperar el tiempo perdido con ellas. Sin embargo, el pasado vuelve a alcanzarlo de una forma violenta e inesperada. La historia comienza con una escena en Albania, donde se muestra el funeral de varios hombres que fueron asesinados por Bryan en la primera película mientras rescataba a su hija. Entre los asistentes está Murad, el padre de uno de los secuestradores, quien jura vengarse de Bryan por la muerte de su hijo. Murad no solo es un hombre poderoso dentro del crimen organizado, sino también alguien profundamente motivado por el honor y la venganza. Desde ese momento, la película establece claramente que el conflicto principal será una represalia directa contra Bryan y su familia. Mientras tanto, en Estados Unidos, Bryan mantiene una relación más cercana con Kim, quien está aprendiendo a conducir y trata de llevar una vida normal después del trauma vivido. Lenore, por su parte, enfrenta problemas en su matrimonio actual, lo que la lleva a acercarse nuevamente a Bryan. Él, siempre protector, decide invitarla a un viaje a Estambul, donde está trabajando temporalmente. Su intención es ofrecerle un descanso y quizá reavivar su relación. Kim, al principio, no puede acompañarlos debido a compromisos personales, pero más adelante decide unirse a ellos en Turquía. La ciudad de Estambul se presenta como un lugar vibrante, lleno de cultura y movimiento, pero también como un escenario ideal para que los enemigos de Bryan ejecuten su plan. Murad y su grupo han rastreado a Bryan hasta allí y comienzan a preparar cuidadosamente su venganza. Durante su estancia, Bryan y Lenore disfrutan de momentos tranquilos que contrastan con la tensión que el espectador sabe que se avecina. Pasean por mercados, calles históricas y comparten conversaciones que revelan su pasado y sentimientos no resueltos. Sin embargo, esa calma se rompe abruptamente cuando los hombres de Murad atacan. Bryan y Lenore son emboscados mientras se encuentran en la ciudad. A diferencia de la primera película, donde Bryan era quien perseguía a los secuestradores, esta vez él mismo se convierte en víctima. A pesar de su experiencia, el ataque es rápido y bien coordinado. Bryan logra resistir inicialmente, pero finalmente ambos son capturados. Kim, que ha llegado recientemente a Estambul, logra escapar por poco, lo que cambia completamente la dinámica de la historia. Una vez secuestrados, Bryan utiliza su ingenio para dejar pistas a Kim antes de ser completamente neutralizado. Aquí comienza un giro interesante. Kim, quien en la primera película era una víctima indefensa, ahora debe asumir un papel activo en el rescate. Bryan logra comunicarse con ella brevemente por teléfono y le da instrucciones precisas sobre cómo moverse, esconderse y preparar el contraataque. Kim demuestra valentía y determinación. Siguiendo las instrucciones de su padre, utiliza objetos cotidianos y mapas para localizar la posible ubicación de Bryan y Lenore. Una de las escenas más recordadas muestra cómo Bryan le indica lanzar granadas improvisadas para calcular distancias y ubicar su posición exacta en la ciudad. Este momento resalta tanto la inteligencia táctica de Bryan como el crecimiento del personaje de Kim. Mientras tanto, Bryan y Lenore están retenidos en lugares separados. Murad busca no solo matar a Bryan, sino hacerlo sufrir emocionalmente. Interroga a Bryan, intentando quebrarlo psicológicamente, pero Bryan se mantiene firme.
Su entrenamiento y su enfoque absoluto en sobrevivir le permiten resistir y planear su escape. Kim, por su parte, logra infiltrarse en el escondite donde está retenido su padre. A pesar del peligro, actúa con precisión y logra liberar a Brian. Este momento marca un punto de inflexión en la película. El cazador ha vuelto. Una vez libre, Brian retoma el control de la situación con rapidez. Su objetivo inmediato es rescatar a Lenore y eliminar la amenaza de Murad. La segunda mitad de la película está llena de acción intensa. Brian y Kim trabajan juntos, lo que añade una nueva dimensión a la narrativa. Ya no se trata solo de un padre rescatando a su hija, sino de una colaboración entre ambos para sobrevivir. Brian utiliza todas sus habilidades: combate cuerpo a cuerpo, manejo de armas, persecuciones y estrategias de evasión. La búsqueda de Lenore conduce a una serie de enfrentamientos violentos. Brian sigue pistas, interroga a miembros de la organización criminal y elimina sistemáticamente a quienes se interponen en su camino. La tensión aumenta a medida que se acerca al enfrentamiento final con Murad. Finalmente, Brian logra localizar el lugar donde tienen a Lenore. Tras un intenso enfrentamiento, consigue rescatarla, pero la amenaza aún no ha terminado. Murad escapa, lo que prepara el escenario para el clímax de la película. El enfrentamiento final entre Brian y Murad ocurre en un contexto cargado de emoción y simbolismo. Murad representa la venganza ciega, mientras que Brian encarna la protección y la supervivencia. En lugar de matarlo inmediatamente, Brian le ofrece una oportunidad de terminar el ciclo de violencia, apelando a su humanidad y al hecho de que ambos han perdido seres queridos. Sin embargo, Murad no puede dejar de lado su deseo de venganza. Esto lo lleva a un último enfrentamiento que termina con su muerte. Con esto, Brian finalmente elimina la amenaza que se cernía sobre su familia. La película concluye con una sensación de alivio y cierre. Brian, Kim y Lenore logran regresar a una vida más tranquila. La experiencia fortalece aún más su vínculo familiar. Kim demuestra que ha crecido y que ya no es la misma persona vulnerable de antes. Lenore, por su parte, reconsidera su relación con Brian, sugiriendo una posible reconciliación. En esencia, Taken 2 es una historia sobre las consecuencias de la violencia, la importancia de la familia y la capacidad de adaptación ante el peligro. A diferencia de la primera entrega, esta secuela pone más énfasis en el trabajo en equipo entre padre e hija, así como en el costo emocional de vivir una vida marcada por la violencia. La narrativa mantiene un ritmo constante, combinando momentos de tensión con escenas de acción intensa. Aunque sigue la fórmula de su predecesora, introduce suficientes variaciones para mantener el interés del espectador. El cambio de roles, de rescatador a víctima, y la evolución de Kim como personaje son elementos clave que diferencian esta entrega. En conclusión, la película presenta una historia de venganza que se convierte en una lucha por la supervivencia y la unidad familiar. Brian Mills demuestra una vez más que es capaz de enfrentarse a cualquier amenaza, pero también que no puede hacerlo solo. La participación activa de Kim simboliza el paso del tiempo y el crecimiento personal, cerrando el ciclo iniciado en la primera película. Cada uno de los personajes cumple un papel específico dentro de la narrativa, y sus actuaciones contribuyen a mantener el ritmo intenso de la historia. A continuación, se detalla el elenco principal y el trabajo que realiza cada actor dentro de la película, explorando tanto su presencia en pantalla como la importancia de sus personajes en el desarrollo de la trama. El protagonista absoluto de la película es Liam Neeson, quien interpreta a Brian Mills. Su trabajo en la película es fundamental, ya que sostiene casi toda la carga narrativa. Brian es un exagente de la CIA con habilidades excepcionales, y Neeson logra transmitir una mezcla de frialdad profesional y profunda preocupación paternal. A lo largo de la película, su actuación se centra en mostrar a un hombre que, aunque altamente entrenado para situaciones de riesgo, también está emocionalmente vinculado a su familia. Neeson maneja con eficacia las escenas de acción, que incluyen combates físicos, persecuciones y momentos de tensión extrema, pero también destaca en los momentos más íntimos, donde se revela la vulnerabilidad del personaje. Su voz, su presencia física y su capacidad para transmitir determinación hacen que el espectador crea plenamente en su papel como protector incansable. Otro personaje clave es Kim Mills, interpretada por Maggie Grace. En esta secuela, su papel evoluciona significativamente en comparación con la primera película. Ya no es solo una víctima, sino que se convierte en una figura activa dentro de la historia. Maggie Grace logra mostrar este crecimiento de manera convincente,
pasando de una joven vulnerable a alguien que toma decisiones bajo presión. Su trabajo implica una combinación de emoción, miedo y valentía. A medida que la trama avanza, Kim demuestra iniciativa y capacidad para seguir las instrucciones de su padre en situaciones extremadamente peligrosas. La actriz logra equilibrar la tensión emocional con la acción, ofreciendo una interpretación que refleja el desarrollo del personaje. Lenore Mills, interpretada por Famke Janssen, representa el vínculo emocional que une a la familia. Su personaje es la exesposa de Brian y la madre de Kim, y su presencia añade una capa adicional de drama a la historia. Janssen aporta una actuación que combina elegancia y vulnerabilidad. Aunque su personaje pasa gran parte de la película en una situación de peligro, logra transmitir la angustia y el miedo de alguien atrapado en circunstancias extremas. Al mismo tiempo, su relación con Brian muestra momentos de cercanía y tensión no resuelta, lo que enriquece la narrativa. Su trabajo no se basa tanto en la acción física, sino en la expresión emocional y la interacción con los otros personajes principales. El antagonista principal es Murad, interpretado por Rade Servetjiha. Su personaje es el líder de un grupo criminal que busca vengar la muerte de su hijo. Servetjiha aporta una presencia imponente y una actitud calculadora que refuerza la amenaza que representa. Su interpretación se centra en la frialdad y la determinación, mostrando a un hombre que actúa por honor y venganza. A diferencia de villanos más impulsivos, Murad es paciente y estratégico, lo que lo convierte en un enemigo más peligroso. El actor logra transmitir una mezcla de autoridad y resentimiento, haciendo que el conflicto con Brian tenga un peso emocional más profundo. Otro miembro importante del grupo antagonista es Marco, interpretado por Leland Orser. Aunque su papel es secundario en comparación con Murad, su personaje tiene relevancia dentro de la estructura del grupo criminal. Orser aporta una actuación que complementa la amenaza general del antagonista principal. Su trabajo se enfoca en reforzar la sensación de peligro constante, mostrando cómo el grupo de secuestradores opera de manera organizada y eficiente. Dentro del entorno laboral de Brian aparece Sam, interpretado por Luke Grimes. Su personaje representa la conexión de Brian con su trabajo en seguridad. Aunque su participación no es central en la trama principal de secuestro y rescate, ayuda a contextualizar la vida profesional de Brian fuera del conflicto principal. Grimes ofrece una actuación que transmite lealtad y profesionalismo, sirviendo como apoyo dentro del mundo laboral del protagonista. La película también cuenta con la participación de D.B. Sweeney, quien interpreta a Bernie Harris. Este personaje añade otra dimensión a la vida de Lenore, ya que representa su relación actual fuera de Brian. La actuación de Sweeney muestra a un hombre que, aunque no está directamente involucrado en la acción principal, forma parte del contexto emocional de la historia. Su presencia ayuda a entender las tensiones y decisiones de Lenore respecto a su vida personal. En roles secundarios, varios actores interpretan a miembros del grupo criminal y a figuras dentro del entorno de Estambul. Aunque estos personajes no tienen tanto desarrollo individual, su trabajo es esencial para construir la atmósfera de peligro. A través de sus actuaciones, se crea un entorno creíble en el que Brian debe moverse y enfrentarse a múltiples amenazas. Cada uno contribuye a la sensación de urgencia y riesgo que caracteriza a la película. Un aspecto destacable del elenco es cómo cada actor se adapta al tono de la película. Liam Neeson mantiene una actuación contenida pero intensa, mientras que Maggie Grace aporta dinamismo y evolución. Famke Janssen añade profundidad emocional, y Rade Servetjiha establece un antagonista sólido. Esta combinación permite que la película funcione tanto como thriller de acción como drama familiar. Además, la química entre los actores principales es un elemento clave. La relación entre Brian y Kim se siente auténtica, lo que hace que las escenas de peligro tengan un mayor impacto emocional. Neeson y Grace logran transmitir una conexión creíble entre padre e hija, basada en la confianza y la dependencia mutua. Por otro lado, la relación entre Brian y Lenore, interpretada por Janssen, añade una capa de complejidad emocional que va más allá de la acción. El trabajo físico de los actores también es importante, especialmente en una película de este género. Liam Neeson realiza muchas escenas que requieren esfuerzo físico y coordinación, lo que contribuye a la autenticidad de las secuencias de acción. Aunque no todos los actores participan en combates directos, su reacción ante el peligro y su lenguaje corporal ayudan a construir la tensión narrativa. En cuanto al antagonista, Rade Servetjiha evita caer en una interpretación exagerada,
optando por un enfoque más contenido que resalta la peligrosidad de su personaje. Su capacidad para transmitir amenazas sin necesidad de grandes gestos lo convierte en un villano efectivo dentro de la historia. En resumen, el elenco de Taken 2 cumple un papel esencial en el éxito de la película. Cada actor aporta elementos específicos que enriquecen la narrativa, desde la intensidad de la acción hasta la profundidad emocional de las relaciones familiares. La combinación de actuaciones sólidas, química entre los personajes y compromiso con el tono de la película permite que la historia mantenga su impacto a lo largo de toda su duración. La película demuestra cómo un reparto bien seleccionado puede elevar una historia de acción convencional, convirtiéndola en una experiencia más completa. A través de sus interpretaciones, los actores logran que el espectador se involucre tanto en las escenas de peligro como en los momentos más personales, creando un equilibrio que define el estilo de la saga. La película Taken 2 es una secuela que intenta expandir el éxito de su predecesora, manteniendo los elementos que la hicieron popular: acción intensa, ritmo rápido y un protagonista carismático con habilidades extraordinarias. Sin embargo, como ocurre con muchas segundas partes, se enfrenta al desafío de ofrecer algo nuevo, sin alejarse demasiado de la fórmula original. El resultado es una película entretenida, pero con ciertos altibajos que vale la pena analizar en detalle para determinar si realmente merece ser vista. Uno de los aspectos más destacados de la película es la actuación de Liam Neeson como Bryan Mills. Su presencia sigue siendo el pilar fundamental de la historia. Neeson logra mantener la intensidad y credibilidad del personaje, transmitiendo tanto la frialdad de un agente entrenado como la preocupación de un padre dispuesto a todo por su familia. Aunque el personaje ya no resulta tan novedoso como en la primera entrega, el actor consigue sostener el interés del espectador gracias a su carisma y a su estilo sobrio pero contundente. En términos de acción, la película cumple con lo que promete. Hay persecuciones, enfrentamientos y situaciones de alta tensión que mantienen un ritmo constante. Sin embargo, algunos críticos han señalado que las escenas de acción no son tan impactantes ni innovadoras como en la primera película. La dirección apuesta por un montaje rápido, y en ocasiones esto puede hacer que ciertas secuencias resulten confusas o menos espectaculares de lo esperado. Aún así, el nivel de entretenimiento se mantiene alto, especialmente para quienes disfrutan del género de acción. El guión es uno de los puntos más debatidos. La premisa de la venganza, con un antagonista que busca represalias por los eventos de la primera película, es interesante, pero su desarrollo puede parecer predecible. La historia sigue una estructura bastante convencional, lo que reduce el factor sorpresa. A pesar de esto, introduce un cambio importante: el hecho de que Bryan pase de ser el rescatador a convertirse en víctima. Este giro añade cierta frescura y permite explorar nuevas dinámicas dentro de la trama. Un elemento positivo es la evolución del personaje de Kim, interpretado por Maggie Grace. En esta ocasión, su papel es mucho más activo. Ya no es simplemente alguien que necesita ser rescatado, sino que participa directamente en la resolución del conflicto. Este cambio aporta un matiz interesante a la historia y permite que la relación entre padre e hija se desarrolle de una manera más equilibrada. La actuación de Grace refleja bien este crecimiento, mostrando a un personaje que aprende a enfrentarse al peligro. Por otro lado, Famke Janssen como Lenore aporta la dimensión emocional de la película. Su personaje sirve como vínculo entre Bryan y Kim, y su presencia añade tensión dramática. Aunque su papel no es tan activo en la acción, su interpretación ayuda a reforzar el componente familiar de la historia, que es uno de los ejes principales de la saga. El antagonista, interpretado por Rade Šerbedžija, cumple su función, pero no alcanza el mismo nivel de impacto que algunos villanos memorables del cine de acción. Su motivación, la venganza por la muerte de su hijo, es clara y comprensible, lo que le da cierta profundidad. Sin embargo, su desarrollo es limitado y en algunos momentos puede parecer más un recurso narrativo que un personaje completamente construido. Aún así, su presencia es suficiente para generar conflicto y mantener la tensión. Desde el punto de vista técnico, la película presenta una producción sólida. Las localizaciones en Estambul aportan un atractivo visual importante, con escenarios que enriquecen la ambientación. La ciudad se convierte en un personaje más, ofreciendo un entorno exótico y dinámico para la acción. La fotografía y la música cumplen correctamente su función, acompañando el ritmo de la historia sin destacar demasiado. Sin embargo,
Uno de los aspectos más criticados es la sensación de repetición. Muchos elementos recuerdan directamente a la primera película, lo que puede hacer que la experiencia resulte menos emocionante para quienes ya conocen la fórmula. La estructura narrativa, los tipos de escenas y la resolución del conflicto siguen patrones similares, lo que reduce el impacto general. A pesar de estas críticas, la película tiene varios puntos a favor que la hacen recomendable para ciertos públicos. En primer lugar, es una opción sólida para quienes disfrutan del cine de acción directo, sin demasiadas complicaciones. Su ritmo ágil y su enfoque en la acción la convierten en una experiencia entretenida, especialmente si se ve sin expectativas demasiado altas. Además, el componente emocional relacionado con la familia sigue siendo un punto fuerte. La relación entre Brian, Kim y Lenore aporta una base emocional que da sentido a la acción. Esto diferencia a la película de otros thrillers más superficiales, ya que hay un motivo claro detrás de cada decisión del protagonista. En cuanto a si vale la pena verla o no, la respuesta depende en gran medida del tipo de espectador. Para los fans de la primera película, Taken 2 es casi una continuación obligatoria, ya que permite seguir explorando la historia de los personajes. Aunque no alcanza el mismo nivel de impacto, ofrece suficiente entretenimiento para justificar su visionado. Para quienes buscan una película innovadora o con un guión complejo, puede que no sea la mejor opción. Su enfoque es bastante directo y no pretende reinventar el género. Sin embargo, si lo que se busca es una película entretenida, con acción constante y un protagonista fuerte, cumple perfectamente con su propósito. También es importante considerar el contexto en el que se ve la película. Como parte de una saga, funciona mejor cuando se ha visto la primera entrega, ya que muchos elementos dependen del conocimiento previo de los personajes y sus relaciones. Vista de manera independiente, puede perder parte de su impacto emocional. En resumen, Taken 2 es una secuela competente que ofrece entretenimiento sólido, aunque sin grandes innovaciones. Destaca por la actuación de Liam Neeson y por mantener el enfoque en la familia como motor de la historia. Sus debilidades, como la previsibilidad y la repetición de la fórmula, no arruinan la experiencia, pero sí limitan su potencial. En conclusión, sí es una película que vale la pena ver si te gusta la acción y ya disfrutaste de la primera entrega. No es imprescindible ni revolucionaria, pero cumple su función de entretener y ofrecer una continuación coherente de la historia. Es una opción recomendable para una sesión de cine ligera, donde el objetivo principal sea disfrutar de la acción y el suspenso sin demasiadas complicaciones. La película Taken 2 no es un espectáculo de efectos visuales al estilo de las superproducciones llenas de fantasía o ciencia ficción, pero aún así utiliza una combinación interesante de efectos prácticos, VFX, efectos visuales digitales y CGI, imágenes generadas por computadora, para reforzar su narrativa de acción. En este tipo de thriller, el objetivo principal de los efectos no es impresionar con lo imposible, sino apoyar el realismo, intensificar la tensión y hacer que las escenas peligrosas resulten más creíbles y seguras durante el rodaje. Uno de los elementos más importantes en el uso de efectos en esta película es su enfoque en el realismo. A diferencia de otras producciones del género que dependen en gran medida del CGI, Taken 2 prioriza los efectos prácticos siempre que es posible. Esto significa que muchas explosiones, persecuciones y escenas de combate fueron realizadas físicamente en el set, con especialistas, vehículos reales y escenarios controlados. Sin embargo, el CGI se utiliza como herramienta complementaria para mejorar estas escenas, eliminar riesgos y añadir detalles que serían difíciles o peligrosos de lograr en la vida real. Las escenas de persecución en Estambul son un buen ejemplo de esta combinación. Muchas de las secuencias fueron filmadas en locaciones reales, lo que aporta autenticidad visual. Sin embargo, el CGI se utilizó para ampliar el entorno, añadir tráfico adicional o modificar ciertos elementos urbanos. Esto permite que las persecuciones se sientan más intensas y dinámicas, sin poner en riesgo a los actores o al equipo de producción. Además, el uso de efectos digitales ayuda a mantener la continuidad visual entre diferentes tomas, incluso cuando se filman en distintos momentos o lugares. Otro aspecto importante es el uso de efectos visuales para las explosiones y disparos. Aunque muchas explosiones son reales, el CGI se emplea para intensificarlas, añadir chispas, humo o fragmentos digitales que aumentan la sensación de impacto. También se utiliza para eliminar elementos de seguridad,
como cables o protecciones utilizadas durante el rodaje. Esto es común en el cine de acción moderno, donde la prioridad es lograr un equilibrio entre espectacularidad y seguridad. Las escenas en las que el personaje de Bryan Mills, interpretado por Liam Neeson, utiliza granadas improvisadas para localizar su posición, son particularmente interesantes desde el punto de vista técnico. Aunque los objetos físicos existen, el CGI ayuda a mostrar con claridad las explosiones desde diferentes ángulos, controlar su tamaño y sincronizarlas con la narrativa. Además, los efectos de sonido y las ondas expansivas se refuerzan digitalmente para que el espectador perciba mejor la distancia y la intensidad de cada detonación. En cuanto a los entornos, el CGI también juega un papel clave en la recreación y ampliación de Estambul. Aunque muchas escenas se rodaron en la ciudad real, los efectos digitales se utilizan para eliminar elementos modernos que no encajan con la estética deseada, añadir edificios en el fondo o modificar la iluminación. Esto permite que cada escena tenga un aspecto más controlado y coherente, incluso en una ciudad tan compleja y concurrida. Las escenas de combate cuerpo a cuerpo también se benefician del uso de efectos visuales, aunque de manera más sutil. El CGI puede utilizarse para añadir impactos, sangre digital o mejorar la sensación de fuerza en los golpes. Sin embargo, la mayor parte del trabajo recae en la coreografía y la actuación física. Esto es importante porque mantiene el estilo realista de la película, evitando que las peleas se sientan artificiales o exageradas. Otro detalle interesante es el uso de dobles digitales en algunas escenas de riesgo. Cuando las acrobacias son demasiado peligrosas, se pueden crear modelos digitales de los actores para realizar movimientos imposibles o extremadamente arriesgados. En Taken 2, este recurso se utiliza de forma discreta, de modo que el espectador no percibe fácilmente cuándo está viendo un doble real o uno digital. Este tipo de integración es clave para mantener la inmersión. La iluminación digital también desempeña un papel importante. En muchas escenas, especialmente durante la noche o en interiores, el CGI se utiliza para ajustar la iluminación y crear una atmósfera más dramática. Esto puede incluir la adición de reflejos, sombras o fuentes de luz que no estaban presentes durante el rodaje. El objetivo es dirigir la atención del espectador y reforzar el tono de la escena. En términos de edición, los efectos visuales están estrechamente ligados al montaje. La película utiliza cortes rápidos y ángulos dinámicos para aumentar la sensación de urgencia. El CGI ayuda a suavizar las transiciones entre tomas, asegurando que la acción se perciba como continua. Sin estos efectos, muchas escenas podrían resultar fragmentadas o confusas. Un aspecto destacable es que el CGI nunca intenta robar protagonismo. A diferencia de otras películas donde los efectos son el centro de atención, aquí se utilizan como una herramienta invisible. Esto es intencional, ya que el enfoque principal está en la historia y en los personajes. El espectador no debería pensar en los efectos mientras ve la película, sino en la tensión y el desarrollo de la trama. Sin embargo, este enfoque también tiene sus limitaciones. Algunas escenas pueden parecer menos espectaculares en comparación con otras películas del mismo género que utilizan más CGI. Esto no necesariamente es un defecto, pero puede influir en la percepción del público que espera un nivel más alto de espectacularidad visual. En Taken 2, la prioridad es la credibilidad, no el exceso. Otro punto a considerar es que el uso moderado de CGI puede hacer que la película envejezca mejor. Los efectos demasiado llamativos o exagerados tienden a verse anticuados con el tiempo, mientras que los efectos sutiles y realistas mantienen su efectividad durante más años. En este sentido, Taken 2 adopta una estrategia más conservadora, pero también más duradera. La integración entre efectos prácticos y digitales es, en general, bastante fluida. Esto se debe a una planificación cuidadosa durante la producción, donde se decide qué elementos se realizarán físicamente y cuáles se añadirán en postproducción. Este equilibrio es esencial para lograr un resultado convincente. También es importante mencionar el papel del sonido en la percepción de los efectos visuales. Aunque no es CGI en sí, el diseño de sonido trabaja en conjunto con los efectos digitales para crear una experiencia más inmersiva. Las explosiones, los disparos y los impactos se sienten más reales gracias a esta combinación. En resumen, los efectos visuales y el CGI en Taken 2 están diseñados para servir a la historia en lugar de dominarla. Su uso es estratégico y moderado, enfocado en mejorar la acción y mantener el realismo.
Aunque no ofrece el nivel de espectacularidad de otras producciones más orientadas a los efectos, cumple su función de manera efectiva. La película Taken 2 se estrenó en un contexto de altas expectativas, impulsadas por el éxito inesperado de su predecesora. La primera entrega había logrado un rendimiento sobresaliente en taquilla a nivel mundial, convirtiéndose en un referente moderno del cine de acción, protagonizado por un héroe maduro. Por ello, la secuela llegó al mercado con una base sólida de espectadores y un fuerte reconocimiento de marca, factores que influyeron directamente en su desempeño comercial. Desde su lanzamiento, Taken 2 mostró un inicio muy fuerte en la taquilla. En su primer fin de semana, la película logró recaudar una cifra considerable, posicionándose en el primer lugar en varios mercados importantes. Este debut reflejó el interés del público por continuar la historia de Bryan Mills y confirmó que el personaje interpretado por Liam Neeson se había consolidado como un ícono del género. La campaña de marketing jugó un papel clave, destacando la acción, el suspense y el regreso de personajes conocidos. En el mercado norteamericano, la película tuvo una apertura especialmente destacada, superando incluso el estreno de la primera parte. Esto demuestra cómo el éxito previo generó confianza en el público. Durante las primeras semanas, se mantuvo como una de las películas más vistas, aunque con el paso del tiempo experimentó una caída progresiva, algo habitual en producciones de acción con gran debut inicial. Aún así, logró acumular una recaudación sólida que la posicionó como un éxito comercial. En el mercado internacional, el rendimiento fue igualmente importante. Taken 2 tuvo una gran aceptación en Europa, especialmente en países donde la primera película ya había sido popular. También obtuvo buenos resultados en regiones como Asia y América Latina. La ambientación en Estambul aportó un atractivo adicional para el público internacional, ya que ofrecía escenarios visualmente interesantes y diferentes a los habituales en Hollywood. En términos globales, la película logró superar ampliamente su presupuesto de producción, lo que la convirtió en una inversión rentable para el estudio. Aunque no alcanzó cifras extraordinarias en comparación con los grandes blockbusters de superhéroes o ciencia ficción, sí se destacó dentro de su categoría como un thriller de acción. Este rendimiento confirmó la viabilidad de la franquicia y abrió la puerta a futuras entregas. Un aspecto interesante del desempeño en taquilla es cómo la película se benefició del reconocimiento del personaje principal. Bryan Mills se convirtió en un símbolo de eficacia y determinación, lo que atrajo a un público amplio, incluyendo tanto a fans del cine de acción como a espectadores interesados en historias centradas en la familia. Esta combinación permitió que la película tuviera un alcance más amplio que otros títulos del mismo género. Sin embargo, el rendimiento también estuvo influenciado por la recepción crítica. Aunque la película fue un éxito comercial, recibió opiniones mixtas por parte de la crítica especializada. Algunos señalaron la falta de innovación en la historia y la repetición de la fórmula, lo que pudo afectar su longevidad en cartelera. A pesar de esto, el público general respondió de manera más positiva, lo que se reflejó en la recaudación final. En cuanto a su distribución, Taken 2 tuvo un lanzamiento amplio en salas de cine, incluyendo formatos digitales y, en algunos casos, proyecciones en alta definición. Esto permitió maximizar su alcance y adaptarse a las nuevas tendencias de consumo cinematográfico de la época. La estrategia de lanzamiento fue cuidadosamente planificada para coincidir con una ventana favorable en el calendario, evitando la competencia directa con otros grandes estrenos. Después de su recorrido en cines, la película pasó a la fase de distribución en formato doméstico, conocida como home media. Este lanzamiento incluyó formatos como DVD, Blu-ray y plataformas digitales. El mercado doméstico es una parte fundamental de los ingresos totales de una película, y en el caso de Taken 2, también fue exitoso. El lanzamiento en DVD permitió que la película llegara a un público más amplio, incluyendo aquellos que no la vieron en cines. Este formato seguía siendo muy popular en ese momento, especialmente en mercados donde el acceso a plataformas digitales era más limitado. El Blu-ray, por su parte, ofrecía una experiencia de mayor calidad, con mejor resolución de imagen y sonido, lo que resultaba atractivo para los aficionados al cine en casa. Además, las ediciones en formato físico incluían contenido adicional, como escenas eliminadas, comentarios del director y material detrás de cámaras. Estos extras añadían valor al producto y permitían a los espectadores profundizar en el proceso de creación de la película. Para los fans de la saga,
Este tipo de contenido representaba una oportunidad de conocer más detalles sobre la producción. En el ámbito digital, Taken 2 estuvo disponible para compra y alquiler en diversas plataformas en línea. Este tipo de distribución ganó relevancia en esos años, marcando una transición hacia nuevas formas de consumo. La posibilidad de ver la película desde casa, en cualquier momento, contribuyó a extender su vida útil más allá de su paso por los cines. El rendimiento en el mercado doméstico fue consistente con su éxito en taquilla. La película logró buenas ventas, tanto en formato físico como digital, lo que reforzó su posición como un producto rentable. Este éxito también ayudó a consolidar la franquicia y a justificar la producción de futuras secuelas. Otro factor importante en el éxito del home media fue la popularidad del actor principal. Liam Neeson se convirtió en un nombre asociado con películas de acción de alta intensidad, lo que aumentó el atractivo del título en el mercado doméstico. Su presencia en la portada y en la promoción fue un elemento clave para captar la atención de los consumidores. También es relevante mencionar que la película tuvo difusión en televisión y servicios de streaming en años posteriores. Esto permitió que nuevas audiencias descubrieran la historia y que los fans pudieran revisitarla. La disponibilidad en múltiples formatos asegura que la película siga siendo accesible a lo largo del tiempo. En términos generales, la combinación de un fuerte desempeño en taquilla y un sólido rendimiento en el mercado doméstico convirtió a Taken 2 en un éxito financiero. Aunque no fue revolucionaria desde el punto de vista artístico, cumplió con las expectativas comerciales y demostró la fuerza de su marca. En conclusión, Taken 2 es un ejemplo claro de cómo una secuela puede capitalizar el éxito de su predecesora mediante una estrategia efectiva de lanzamiento y distribución. Su desempeño en taquilla refleja el interés del público por el personaje y la historia, mientras que su éxito en home media demuestra la importancia de los formatos domésticos en la industria del cine. La película logró mantenerse relevante más allá de su estreno inicial, consolidando su lugar dentro del género de acción y dentro de la franquicia a la que pertenece. Taken 2 es una película de acción dirigida por Olivier Megaton y protagonizada por Liam Neeson, que continúa la historia del exagente de la CIA, Bryan Mills. En esta secuela, la trama gira en torno a la venganza del padre de uno de los secuestradores asesinados en la primera entrega, quien captura a Mills y a su esposa durante un viaje a Estambul. La película intenta expandir el universo de la original, manteniendo los elementos de tensión, persecución y acción intensa que caracterizaron a su predecesora. A continuación, se presenta un análisis detallado de sus puntos positivos y negativos. Uno de los aspectos más destacados de la película es la continuidad del personaje principal. Bryan Mills sigue siendo un protagonista fuerte, decidido y altamente competente, lo que genera una sensación de familiaridad y coherencia narrativa. Liam Neeson logra mantener el carisma y la intensidad que hicieron popular al personaje en la primera película. Su presencia aporta credibilidad a las escenas de acción y mantiene el interés del espectador. Además, el vínculo emocional entre Mills y su familia se desarrolla con mayor profundidad, especialmente con su hija Kim, quien en esta ocasión tiene un rol más activo dentro de la historia. Otro punto positivo es el ritmo de la película. A pesar de algunas críticas, Taken 2 logra sostener una narrativa ágil que evita momentos prolongados de aburrimiento. La historia avanza con rapidez, alternando entre escenas de tensión y secuencias de acción. Esto resulta atractivo para los espectadores que buscan entretenimiento directo y sin complicaciones. La ambientación en Estambul también añade un componente visual interesante, con paisajes urbanos y culturales que enriquecen el contexto de la trama. La película también introduce una variación interesante en la dinámica de rescate. A diferencia de la primera entrega, donde Mills es el rescatador absoluto, en Taken 2 se invierten parcialmente los roles, ya que su hija participa activamente en su liberación. Este cambio aporta frescura a la historia y permite mostrar el crecimiento del personaje de Kim, quien demuestra mayor valentía y capacidad bajo presión. Sin embargo, Taken 2 también presenta varias debilidades importantes. Una de las críticas más comunes es la falta de originalidad en el guión. La trama se siente como una repetición de la primera película, con cambios superficiales, pero sin una evolución significativa. El concepto de secuestro y rescate vuelve a ser el eje central, lo que puede resultar predecible para el público. La motivación del villano, basada en la venganza, aunque comprensible,
no logra ofrecer suficiente profundidad o complejidad. Otro aspecto negativo es la calidad de las escenas de acción. Aunque son numerosas, algunas carecen de la intensidad y claridad visual que se esperaría. La edición rápida y el uso excesivo de cortes pueden dificultar la comprensión de lo que ocurre en pantalla. Esto reduce el impacto de las secuencias y puede generar confusión en el espectador. En comparación con la primera película, donde la acción era más directa y efectiva, Taken 2 parece menos pulida en este aspecto. El desarrollo de los personajes secundarios también es limitado. La esposa de Mills, Lenore, tiene un papel importante en la trama, pero su caracterización es bastante superficial. Del mismo modo, el antagonista principal no logra destacarse como una amenaza memorable. Carece de la presencia y complejidad que podrían haber elevado el conflicto central. Esto hace que la historia pierda parte de su potencial dramático. Además, la película presenta ciertas inconsistencias en la lógica narrativa. Algunas decisiones de los personajes parecen poco realistas o forzadas para avanzar la trama. Por ejemplo, la facilidad con la que los protagonistas logran escapar de situaciones extremadamente peligrosas puede resultar poco creíble. Este tipo de elementos puede afectar la inmersión del espectador y restar seriedad a la historia. Otro punto criticable es la dependencia excesiva de fórmulas conocidas. Taken 2 sigue una estructura muy similar a otras películas de acción del mismo género, lo que limita su capacidad de sorprender. Aunque cumple con los estándares del entretenimiento comercial, no ofrece innovaciones significativas ni riesgos creativos. Esto puede hacer que la experiencia resulte menos memorable. En cuanto al aspecto técnico, la dirección de Olivier Megaton ha sido objeto de críticas. Algunos consideran que su estilo no logra capturar la intensidad emocional ni la claridad narrativa que requería la historia. La comparación con la dirección de Pierre Morel en la primera entrega es inevitable, y Taken 2 no logra igualar ese nivel de ejecución. A pesar de estas críticas, la película tiene el mérito de cumplir con las expectativas básicas del género. Ofrece acción constante, un protagonista fuerte y una historia fácil de seguir. Para muchos espectadores, esto es suficiente para disfrutar de la experiencia sin mayores pretensiones. Taken 2 funciona como una secuela orientada al entretenimiento, aunque sin alcanzar el impacto de su predecesora. En conclusión, Taken 2 es una película que combina elementos positivos como la actuación de Liam Neeson, el ritmo narrativo y la expansión de la dinámica familiar, con aspectos negativos como la falta de originalidad, debilidades en la acción y desarrollo limitado de personajes. Aunque no logra superar a la primera entrega, sigue siendo una opción entretenida dentro del género de acción. Su valor radica más en la continuidad del personaje y la satisfacción de una fórmula conocida que en la innovación o profundidad narrativa. Comprender quiénes son y cómo han desarrollado sus carreras permite apreciar mejor las decisiones narrativas, estilísticas y estructurales de la película. En este caso, el director Olivier Megaton y los guionistas Luc Besson y Robert Marc Kamen desempeñan roles fundamentales en la construcción de la secuela. El director Olivier Megaton es un cineasta francés conocido por su trabajo en películas de acción con ritmo rápido y estética moderna. Su nombre artístico, Megaton, refleja precisamente su inclinación hacia un estilo explosivo, dinámico y visualmente intenso. Antes de dirigir Taken 2, Megaton ya había trabajado en otras producciones del mismo universo cinematográfico, como Transporter 3 y Colombiana, lo que lo posicionó como una opción lógica para continuar la saga Taken. Su experiencia en el género de acción influyó notablemente en el enfoque visual de la película, caracterizado por secuencias rápidas, uso frecuente de cortes y una narrativa centrada en la tensión constante. Megaton tiene un estilo que prioriza el movimiento y la urgencia. En Taken 2, esto se traduce en una dirección que busca mantener al espectador en un estado continuo de alerta. Las escenas de persecución, los enfrentamientos y los momentos de peligro están diseñados para transmitir velocidad y adrenalina. Sin embargo, este enfoque también ha sido objeto de críticas, ya que en ocasiones sacrifica la claridad visual en favor del dinamismo. Aún así, su dirección cumple con el objetivo de ofrecer una experiencia intensa y coherente con las expectativas del género. Por otro lado, los guionistas Luc Besson y Robert Marc Kamen son figuras clave en la industria cinematográfica, especialmente en el ámbito del cine de acción. Luc Besson es ampliamente reconocido por su capacidad para crear historias
que combinan acción con elementos emocionales y personajes memorables. Ha estado involucrado en numerosas producciones exitosas, tanto como director como guionista y productor. Su estilo suele incluir protagonistas fuertes, tramas de venganza y un enfoque claro en la narrativa visual. En el caso de Taken 2, Besson continúa desarrollando el universo que ayudó a crear en la primera película. Su influencia se percibe en la estructura del guión, que sigue un patrón claro de conflicto, escalada y resolución. También se observa en la construcción del personaje de Bryan Mills, quien encarna el arquetipo del héroe protector, dispuesto a todo por su familia. Este tipo de personaje es recurrente en la obra de Besson y responde a una visión del cine de acción centrada en la emoción y la identificación del espectador con el protagonista. Robert Mark Kamen, por su parte, aporta una sólida experiencia en la escritura de guiones para películas de acción y drama. Es conocido por su habilidad para desarrollar historias que combinan tensión narrativa con desarrollo de personajes. En Taken 2, su contribución se refleja en los diálogos y en la progresión de la trama, que busca mantener un equilibrio entre la acción y los momentos más personales. Kamen también ha trabajado en otras franquicias importantes, lo que le permite manejar estructuras narrativas complejas y adaptarse a las exigencias del cine comercial. La colaboración entre Besson y Kamen no es nueva. Ambos ya habían trabajado juntos en la primera entrega de Taken, lo que facilitó la continuidad en el tono y la estructura de la secuela. Esta coherencia es importante para mantener la identidad de la saga, aunque también puede limitar la innovación. En Taken 2, el guión retoma muchos de los elementos que funcionaron previamente, como el tema del secuestro, la venganza y la figura del padre protector, pero con algunas variaciones que buscan evitar la repetición exacta. Uno de los aspectos interesantes del trabajo de los guionistas es la inversión parcial de roles en la historia. En esta ocasión, Bryan Mills no es el único que actúa como rescatador, sino que también necesita ayuda, especialmente de su hija. Este cambio introduce una nueva dinámica que permite explorar otras facetas de los personajes. Sin embargo, algunos críticos consideran que esta evolución no se desarrolla con suficiente profundidad, lo que limita su impacto. En términos de estructura, el guión sigue una línea bastante convencional. Se presenta un conflicto inicial claro, seguido de una serie de obstáculos que aumentan la tensión hasta llegar a un clímax final. Esta fórmula es efectiva para mantener el interés del espectador, pero también puede resultar predecible. La experiencia de Besson y Kamen se nota en la fluidez del relato, aunque no necesariamente en su originalidad. La relación entre el director y los guionistas es otro punto relevante. Mientras que Besson y Kamen establecen las bases narrativas, Megaton se encarga de traducir esas ideas en imágenes. Esta colaboración puede ser compleja, ya que implica equilibrar la intención del guión con las decisiones visuales del director. En Taken 2, este equilibrio se inclina hacia la acción, lo que sugiere que la visión de Megaton tuvo un peso considerable en el resultado final. También es importante considerar el contexto en el que se realizó la película. Taken 2 es una secuela que responde al éxito comercial de la primera entrega, lo que implica ciertas expectativas por parte del público y de la industria. Esto puede influir en las decisiones creativas, llevando a los realizadores a optar por fórmulas seguras en lugar de asumir riesgos. Tanto el director como los guionistas trabajan dentro de estas limitaciones, lo que se refleja en el producto final. A nivel temático, el trabajo conjunto de Megaton, Besson y Kamen mantiene el enfoque en la familia como núcleo emocional de la historia. La motivación principal del protagonista sigue siendo la protección de sus seres queridos, lo que proporciona una base sólida para la acción. Este tema universal facilita la conexión con el público, aunque no se explore de manera especialmente profunda. En cuanto al estilo narrativo, se puede observar una clara orientación hacia el entretenimiento. La película no pretende ser una obra compleja o introspectiva, sino ofrecer una experiencia directa y emocionante. En este sentido, tanto el director como los guionistas cumplen con su objetivo, utilizando sus habilidades para construir una historia accesible y dinámica. En conclusión, Taken 2 es el resultado del trabajo combinado de un director con experiencia en el cine de acción, visualmente intenso, y dos guionistas consolidados en la creación de historias comerciales. Olivier Megaton aporta el ritmo y la energía visual, mientras que Luc Besson y Robert Mark Kamen proporcionan la estructura narrativa y el desarrollo de los personajes. Aunque la película no destaca por su originalidad,
sí refleja la experiencia y el estilo de sus creadores, ofreciendo una obra coherente con las expectativas del género y del público. Taken 2 no solo se apoya en la acción y la narrativa para mantener la atención, sino que también utiliza de manera estratégica su música de fondo, BGM, por sus siglas en inglés, para intensificar las emociones y reforzar el ritmo de la historia. La banda sonora juega un papel fundamental en la construcción del suspenso, la urgencia y la atmósfera general de la película. El compositor encargado de esta tarea es Nathaniel Mechalí, quien ya había trabajado en la primera entrega de la saga, lo que aporta continuidad sonora entre ambas películas. Nathaniel Mechalí es un compositor francés conocido por su capacidad para crear música que se adapta perfectamente al cine de acción moderno. Su estilo combina elementos electrónicos con instrumentación orquestal, logrando un sonido contemporáneo que encaja con la estética visual de películas dinámicas y de ritmo acelerado. En Taken 2, su enfoque musical está claramente orientado a acompañar la tensión constante de la trama, utilizando patrones repetitivos, ritmos marcados y capas sonoras que evolucionan a medida que avanza la acción. Uno de los aspectos más importantes del BGM en Taken 2 es su función narrativa. La música no solo acompaña las escenas, sino que también guía la percepción del espectador. En los momentos de peligro, Mechalí utiliza tonos graves, pulsaciones electrónicas y crescendos que aumentan progresivamente la intensidad. Esto crea una sensación de urgencia que refuerza la situación de los personajes. Por ejemplo, durante las escenas de persecución en Estambul, la música se sincroniza con el movimiento de la cámara y el ritmo de la edición, generando una experiencia inmersiva. Además, el compositor emplea leitmotivs, o motivos musicales recurrentes asociados a ciertos personajes o situaciones. Aunque no son tan evidentes como en otras películas más centradas en la música, estos elementos ayudan a crear cohesión dentro de la banda sonora. El personaje de Bryan Mills, por ejemplo, está acompañado por temas que transmiten determinación y control, reflejando su personalidad metódica y su experiencia como agente. Estos motivos musicales se repiten con variaciones a lo largo de la película, adaptándose a las circunstancias cambiantes. Otro elemento destacado es el uso de silencios y pausas. En lugar de llenar cada escena con música, Mechalí sabe cuándo retirarla para permitir que el sonido ambiente o los diálogos tomen protagonismo. Esta decisión es clave para evitar la saturación sonora y para resaltar momentos específicos. En escenas de tensión contenida, el silencio puede ser incluso más efectivo que la música, ya que genera expectativa y prepara al espectador para lo que está por venir. La instrumentación utilizada en Taken 2 refleja una mezcla de tradición y modernidad. Por un lado, se emplean instrumentos clásicos como cuerdas y percusión orquestal para aportar dramatismo. Por otro, se incorporan sintetizadores y efectos electrónicos que añaden una capa contemporánea. Esta combinación es característica del trabajo de Mechalí y responde a las demandas del cine de acción actual, donde la música debe ser tanto emocional como energética. El contexto geográfico de la película, ambientada en Estambul, también influye en la música. Aunque la banda sonora no se basa directamente en música tradicional turca, sí incluye ciertos matices que evocan el entorno cultural. Esto se logra mediante el uso de escalas, ritmos o timbres que sugieren una identidad local sin caer en clichés. Este tipo de integración sutil contribuye a la ambientación sin distraer de la narrativa principal. Comparada con la primera película, la música de Taken 2 mantiene una línea similar, lo que ayuda a preservar la identidad sonora de la saga. Sin embargo, también presenta algunas variaciones que responden a los cambios en la historia. En esta secuela, hay una mayor participación de la hija de Bryan Mills en la acción, lo que se refleja en ciertos momentos musicales más ligeros o dinámicos. Aún así, el tono general sigue siendo oscuro y tenso, acorde con el género. Un aspecto interesante del trabajo de Mechalí es su capacidad para adaptarse a la edición de la película. En el cine de acción, donde las escenas pueden cambiar rápidamente y los cortes son frecuentes, la música debe ser flexible y precisa. Taken 2 presenta una edición bastante rápida, lo que exige una banda sonora que pueda seguir ese ritmo sin perder coherencia. Mechalí logra esto mediante la creación de fragmentos musicales modulares, que pueden ajustarse a diferentes duraciones y transiciones. Sin embargo, la música de Taken 2 también ha recibido algunas críticas. Algunos consideran que, aunque es efectiva, no resulta especialmente memorable.
A diferencia de otras bandas sonoras que destacan por sus melodías o temas icónicos, la de Taken 2 se centra más en la funcionalidad que en la originalidad. Esto puede hacer que pase desapercibida fuera del contexto de la película. No obstante, esta característica también puede interpretarse como una virtud, ya que evita distraer al espectador y se integra de manera orgánica en la narrativa. Otro punto debatido es la similitud con otras composiciones del mismo género. El uso de ritmos electrónicos, percusión intensa y estructuras repetitivas es común en el cine de acción contemporáneo, lo que puede dar lugar a cierta sensación de familiaridad. En este sentido, la música de Taken 2 cumple con los estándares del género, pero no necesariamente los redefine. Aún así, la ejecución técnica y la coherencia con la película son aspectos positivos que no deben pasarse por alto. La colaboración entre el compositor y el director también es clave en el resultado final. Olivier Megaton tiene un estilo visual muy marcado, basado en la velocidad y la intensidad, lo que requiere una música que pueda acompañar ese enfoque. Mechali responde a esta necesidad con una banda sonora que se alinea perfectamente con la dirección, reforzando el impacto de las imágenes y contribuyendo a la experiencia global. En términos emocionales, la música también cumple una función importante. Aunque la película está centrada en la acción, hay momentos que exploran las relaciones familiares y los sentimientos de los personajes. En estas escenas, Mechali utiliza melodías más suaves, con instrumentos como el piano o cuerdas en registros altos, para transmitir vulnerabilidad y afecto. Estos contrastes ayudan a equilibrar el tono de la película y a evitar que se vuelva monótona. En conclusión, la música de Taken 2, compuesta por Nathaniel Mechali, es un componente esencial que refuerza la narrativa, la tensión y la atmósfera de la película. Aunque no destaca por su originalidad o memorabilidad fuera del contexto cinematográfico, cumple de manera eficaz su función dentro del film. Su combinación de elementos electrónicos y orquestales, junto con su capacidad para adaptarse al ritmo de la acción, la convierten en una banda sonora coherente con las exigencias del género. La experiencia y el estilo del compositor se reflejan en una música que, sin ser protagonista, resulta indispensable para el impacto emocional y visual de la historia. Taken 2 culmina con un desenlace que combina acción intensa, resolución emocional y cierre narrativo para sus personajes principales. El final de la película retoma todos los elementos desarrollados a lo largo de la historia: la venganza, la familia, la supervivencia y la determinación de su protagonista, Bryan Mills. A medida que la trama se acerca a su clímax, la tensión acumulada se libera en una serie de enfrentamientos decisivos que definen el destino de los personajes. En la parte final, Bryan Mills, interpretado por Liam Neeson, logra revertir la situación en la que él y su familia se encontraban atrapados. Después de haber sido capturado junto a su esposa por los antagonistas que buscan vengar la muerte de sus familiares, Mills consigue escapar gracias a su experiencia, inteligencia y capacidad para mantener la calma bajo presión. Sin embargo, el desenlace no es inmediato ni sencillo, ya que aún debe enfrentarse al líder del grupo enemigo, quien representa la amenaza principal. Uno de los aspectos más interesantes del final es la participación activa de su hija Kim. A diferencia de la primera película, donde su papel era principalmente el de víctima, en esta ocasión ella se convierte en un elemento clave para la resolución del conflicto. Su colaboración con su padre demuestra el crecimiento del personaje y refuerza el tema de la familia como unidad. Kim ayuda a su padre a localizar a los enemigos y a coordinar ciertos movimientos, lo que permite que Bryan tenga una ventaja estratégica en el enfrentamiento final. El clímax se desarrolla en un contexto urbano, donde Bryan utiliza su conocimiento del entorno y sus habilidades tácticas para enfrentarse a los secuestradores. La confrontación con el antagonista principal es especialmente significativa, ya que no solo se trata de una lucha física, sino también de un choque de motivaciones. El villano actúa impulsado por la venganza, mientras que Bryan lo hace por la protección de su familia. Esta oposición de valores añade una dimensión moral al enfrentamiento. Durante este momento decisivo, Bryan logra capturar al líder enemigo, en lugar de matarlo inmediatamente. Este detalle es importante, ya que introduce una pausa en la acción y permite un breve intercambio entre ambos personajes. El antagonista revela su dolor por la pérdida de su hijo, lo que humaniza parcialmente su figura y muestra que sus acciones, aunque violentas, tienen una raíz emocional. Bryan, por su parte, reconoce este sufrimiento, pero también deja claro que no permitirá que su familia siga siendo objetivo de esa venganza.
Este diálogo plantea una especie de dilema moral. Brian tiene la oportunidad de terminar el conflicto de forma definitiva, eliminando a su enemigo, pero también podría optar por perdonarlo o dejarlo ir. Sin embargo, fiel a la lógica del personaje y al tono de la película, decide actuar de manera pragmática. El resultado es una resolución que prioriza la seguridad de su familia por encima de cualquier consideración ética más amplia. Este momento refuerza la imagen de Brian como un personaje que opera en una zona gris, donde las decisiones se toman en función de la supervivencia. Tras este enfrentamiento, la amenaza queda neutralizada y la familia logra reunirse en un entorno más seguro. La tensión acumulada a lo largo de la película se disipa, dando paso a una sensación de alivio. Este cambio de tono es evidente tanto en la narrativa como en la atmósfera visual, que se vuelve más tranquila y luminosa. La historia cierra el arco principal, mostrando que los personajes han superado el peligro inmediato. El epílogo de la película se centra en la relación entre los miembros de la familia. Brian, su esposa y su hija comparten un momento de calma que contrasta con la violencia previa. Este cierre emocional es importante, ya que reafirma el núcleo temático de la película, la familia como motivo y como recompensa. A pesar de los eventos traumáticos, los personajes logran mantener su vínculo y fortalecerse a partir de la experiencia. También se sugiere una cierta normalización de la vida después del conflicto. Aunque no se profundiza demasiado en las consecuencias psicológicas de lo ocurrido, el tono general indica que los personajes están listos para continuar con sus vidas. Este tipo de final es común en el cine de acción, donde el énfasis está en la resolución del conflicto, más que en sus repercusiones a largo plazo. Desde una perspectiva narrativa, el final de Taken 2 cumple con las expectativas del género. Ofrece un clímax cargado de acción, una confrontación directa entre protagonista y antagonista, y un cierre que restablece el equilibrio. Sin embargo, también presenta cierta previsibilidad. Muchos de los elementos del desenlace pueden anticiparse a partir de la estructura de la historia y de las convenciones del cine de acción. Esto no necesariamente disminuye su efectividad, pero sí limita su capacidad de sorprender. Otro aspecto a considerar es la coherencia con el personaje de Brian Mills. A lo largo de la película, se presenta como alguien metódico, eficiente y dispuesto a hacer lo necesario para proteger a los suyos. El final refuerza esta caracterización, mostrando que sus acciones están guiadas por un código personal, más que por normas externas. Esta consistencia es uno de los puntos fuertes del desenlace. En términos emocionales, el final busca equilibrar la intensidad de la acción con momentos de conexión entre los personajes. La relación entre Brian y su hija, en particular, se ve fortalecida. Kim ya no es solo alguien a quien proteger, sino también una aliada capaz. Este cambio tiene implicaciones para la dinámica familiar y aporta una sensación de evolución dentro de la historia. Visualmente, el desenlace mantiene el estilo dinámico de la película, con escenas rápidas y una puesta en escena centrada en la acción. Sin embargo, también incluye momentos más pausados que permiten al espectador asimilar lo ocurrido. Esta combinación ayuda a cerrar la historia de manera efectiva, sin extender innecesariamente la duración. En conclusión, el final de Taken 2 ofrece una resolución que combina acción, emoción y coherencia narrativa. A través del enfrentamiento final, la participación activa de Kim y la reafirmación del vínculo familiar, la película logra cerrar su historia de manera satisfactoria dentro de los parámetros del género. Aunque no introduce grandes sorpresas, cumple con su propósito de entretener y de dar continuidad al personaje de Brian Mills, dejando al espectador con una sensación de cierre y estabilidad tras el caos vivido. Estas controversias no se deben a un solo factor, sino a una combinación de elementos relacionados con su guión, su representación cultural, su enfoque de la violencia, su tratamiento de personajes y las decisiones creativas de su equipo de producción. Analizar estos puntos permite entender por qué la película fue tan discutida más allá de su recepción como simple entretenimiento. Una de las controversias más frecuentes gira en torno a la repetición de la fórmula narrativa de la primera película. Muchos espectadores y críticos señalaron que Taken 2 reutiliza de manera muy evidente la estructura de la primera entrega, lo que generó acusaciones de falta de creatividad. La idea de un secuestro seguido de una persecución y un rescate se repite con variaciones mínimas, lo que llevó a algunos a considerar la película como una versión reciclada
de la original. Esta percepción provocó debates sobre la práctica de Hollywood de producir secuelas que priorizan el beneficio económico sobre la innovación artística. Otra controversia importante está relacionada con la representación de la violencia. La película muestra múltiples escenas de combate, persecuciones y ejecuciones rápidas, muchas de ellas ejecutadas por el protagonista, Bryan Mills, interpretado por Liam Neeson. Aunque este tipo de violencia es común en el cine de acción, algunos críticos argumentaron que en Taken 2 se presenta de manera excesivamente simplificada, sin explorar sus consecuencias emocionales o morales de forma profunda. Esto generó un debate sobre si la película glorifica la violencia como solución a los conflictos. El personaje de Bryan Mills también fue objeto de controversia. Su representación como un hombre que toma la justicia por su propia mano ha sido interpretada por algunos como una idealización del vigilante individual. En la película, Mills actúa fuera de los límites de la ley y logra resultados efectivos mediante el uso de la fuerza y la estrategia personal. Esto plantea preguntas sobre la ética del personaje y sobre el mensaje que la película transmite respecto a la justicia. Mientras algunos espectadores lo ven como un héroe protector, otros consideran que su comportamiento puede justificar actitudes problemáticas en la vida real. La representación de los antagonistas también generó discusión. En Taken 2, los villanos están asociados a una familia albanesa que busca venganza por la muerte de sus miembros en la primera película. Esta representación fue criticada por algunos como una posible simplificación cultural, ya que se asocia a un grupo específico con la criminalidad y la violencia organizada. Aunque la película no pretende ser un análisis cultural profundo, este tipo de representación alimentó debates sobre estereotipos en el cine de acción. Otro punto de controversia está relacionado con la ambientación en Estambul. Aunque la ciudad es visualmente atractiva y sirve como escenario dinámico para la historia, algunos críticos señalaron que la representación de la ciudad se enfoca casi exclusivamente en su lado caótico y peligroso. Esto puede reforzar una imagen distorsionada del lugar, donde predominan el crimen y la inseguridad. Este tipo de representación es común en el cine de acción internacional, pero también ha sido cuestionada por su impacto en la percepción cultural. El estilo de dirección de Olivier Megaton también fue objeto de debate. Su uso intensivo de cortes rápidos, cámara en movimiento constante y escenas de acción fragmentadas generó opiniones divididas. Algunos espectadores consideran que este estilo aumenta la tensión y la energía de la película, mientras que otros creen que dificulta la comprensión de las escenas de acción. Esta técnica, conocida como edición frenética, ha sido criticada en otras películas del mismo género, y Taken 2 se convirtió en un ejemplo recurrente de esta discusión. La participación de la hija del protagonista, Kim, interpretada por Maggie Grace, también generó comentarios. En esta secuela, su personaje adquiere un papel más activo en la acción, ayudando a su padre en momentos clave. Aunque esto puede interpretarse como un intento de darle mayor autonomía al personaje, algunos críticos consideraron que su evolución no está suficientemente desarrollada y que su participación parece forzada para justificar ciertas partes de la trama. Esto abrió un debate sobre la representación femenina en películas de acción, donde a menudo los personajes secundarios femeninos tienen roles limitados o inconsistentes. Otra controversia interesante está relacionada con la lógica interna de la historia. Algunos espectadores señalaron que varias situaciones en la película requieren una suspensión considerable de la incredulidad. Por ejemplo, la capacidad del protagonista para escapar de situaciones extremadamente peligrosas o para anticipar movimientos de sus enemigos ha sido vista como poco realista. Aunque este tipo de exageración es común en el género, en Taken 2 se percibió como especialmente evidente, lo que llevó a críticas sobre la coherencia narrativa. El tono de la película también fue motivo de discusión. Taken 2 intenta equilibrar momentos de acción intensa con escenas familiares y emocionales, pero algunos críticos consideran que este equilibrio no siempre es efectivo. La transición entre la violencia extrema y los momentos íntimos puede sentirse abrupta, lo que afecta la fluidez emocional de la historia. Este contraste generó opiniones divididas sobre si la película logra o no transmitir una experiencia coherente. La recepción del público también alimentó algunas controversias. Aunque la película fue exitosa en taquilla, su valoración crítica fue más moderada. Esto generó un debate clásico entre el éxito comercial y la calidad artística. Algunos argumentan que Taken 2 demuestra que el público puede disfrutar de una película aunque no sea innovadora o profundamente elaborada.
mientras que otros ven esto como un problema dentro de la industria cinematográfica, donde la rentabilidad puede tener más peso que la creatividad. El uso del concepto de venganza como motor principal de la historia también fue discutido. La película plantea un ciclo de violencia donde las acciones del protagonista en la primera entrega generan consecuencias en la segunda. Aunque esto introduce una cierta continuidad narrativa, algunos críticos consideran que la película no explora suficientemente las implicaciones morales de este ciclo. La venganza se presenta como una fuerza inevitable, sin una reflexión profunda sobre sus efectos a largo plazo. También hubo debates sobre la representación de la inteligencia del protagonista. Ryan Mills es presentado como un exagente altamente competente, capaz de resolver situaciones complejas con rapidez. Sin embargo, algunos críticos argumentan que la película lo convierte en una figura casi infalible, lo que reduce la tensión narrativa. Si el protagonista siempre parece tener el control, el peligro percibido puede disminuir, afectando la intensidad del relato. La música y el diseño sonoro, aunque no son el foco principal de controversia, también fueron mencionados en algunas críticas. La banda sonora, compuesta por Nathaniel Mechali, cumple una función funcional dentro de la película, pero algunos consideran que no destaca por su originalidad. Esto alimenta el debate sobre si el cine de acción moderno depende demasiado de fórmulas sonoras repetitivas para generar tensión. En conjunto, todas estas controversias reflejan la naturaleza de Taken 2 como una película diseñada principalmente para el entretenimiento masivo. Su objetivo no es necesariamente innovar, sino mantener la fórmula que ya había demostrado ser exitosa. Esto la coloca en una posición interesante dentro del cine de acción. Por un lado, es efectiva y atractiva para el público general. Por otro, es criticada por su falta de profundidad o riesgo creativo. En conclusión, Taken 2 generó controversias en múltiples niveles, desde su narrativa repetitiva hasta su representación de la violencia, sus personajes, su estilo visual y sus implicaciones culturales. Estas discusiones muestran cómo una película de acción puede ir más allá del entretenimiento y convertirse en objeto de análisis sobre temas como la ética, la representación y la industria cinematográfica. Aunque sigue siendo una obra popular, su recepción mixta demuestra que el éxito comercial no siempre coincide con la aprobación crítica o con la ausencia de debate. Taken 2 es una película que, más allá de su historia principal de secuestro, venganza y rescate, se puede analizar desde múltiples ángulos adicionales que ayudan a entender mejor su impacto, su construcción y su lugar dentro del cine de acción contemporáneo. Aunque muchas discusiones se centran en la trama o en el protagonista, existen otros elementos importantes, como la evolución de la franquicia, el contexto de producción, la recepción del público, la construcción de la tensión, el uso de la ciudad como escenario, y la manera en que la película intenta diferenciarse, o no lo consigue completamente, de su primera entrega. Uno de los aspectos más relevantes es que Taken 2 funciona como una secuela directa que intenta expandir el universo creado en la primera película. En lugar de reinventar la historia, decide continuar con los mismos personajes y conflictos emocionales. Esto genera una sensación de continuidad, pero también limita la innovación. La película se construye alrededor de la idea de consecuencias. Lo que ocurrió en la primera entrega no queda sin respuesta, sino que provoca una reacción en cadena. La venganza de los enemigos del primer film es el motor narrativo de esta segunda parte, lo que introduce la idea de que las acciones del protagonista tienen repercusiones más allá del momento inmediato. Otro punto importante es la evolución del personaje principal, Bryan Mills, interpretado por Liam Neeson. En esta película, Mills ya no es un padre que actúa únicamente en modo rescate, sino que también se convierte en alguien que debe protegerse a sí mismo. Esto cambia ligeramente la dinámica del personaje, mostrando que incluso alguien altamente capacitado puede ser vulnerable. Sin embargo, su habilidad sigue siendo el eje central de la historia, lo que refuerza la idea del héroe casi invencible, una figura común en el cine de acción moderno. La ambientación en Estambul es otro elemento destacable. La ciudad no es solo un fondo visual, sino que se convierte en un espacio activo dentro de la narrativa. Sus calles estrechas, mercados, tejados y zonas históricas contribuyen a crear un ambiente de caos controlado que favorece las escenas de persecución. Este uso del entorno urbano como parte de la acción es típico del cine de acción contemporáneo.
donde las ciudades se convierten en laberintos que los personajes deben atravesar. En Taken 2, Estambul aporta una sensación de exotismo y peligro al mismo tiempo, lo que ayuda a mantener la tensión. Sin embargo, uno de los aspectos más debatidos de la película es su repetición de fórmulas narrativas. Muchos espectadores y críticos han señalado que la estructura general es muy similar a la de la primera película. Un secuestro, una búsqueda, una serie de enfrentamientos y un rescate final. Esta repetición puede interpretarse de dos maneras. Por un lado, garantiza que la película mantenga el estilo que hizo exitoso al original. Por otro, reduce el nivel de sorpresa y originalidad, lo que puede afectar la experiencia del espectador más exigente. La construcción de la tensión es un elemento clave en Taken 2. La película utiliza un ritmo constante que alterna entre momentos de calma y explosiones de acción. Este patrón está diseñado para mantener al espectador en estado de alerta. Sin embargo, en algunos casos, la tensión depende más de la edición rápida y la música que de la construcción narrativa profunda. Esto crea una experiencia intensa, pero no necesariamente compleja. Otro aspecto interesante es el papel de la familia como núcleo emocional. Aunque la película es principalmente de acción, el vínculo entre Bryan Mills, su esposa y su hija, sigue siendo el motor principal de la historia. La relación familiar no solo justifica las acciones del protagonista, sino que también aporta momentos de vulnerabilidad y conexión emocional. En esta secuela, la hija Kim tiene un papel más activo, lo que representa un cambio importante respecto a la primera entrega. Este desarrollo sugiere una evolución en la dinámica familiar, donde los personajes más jóvenes también adquieren responsabilidad. En cuanto a la recepción, Taken 2 tuvo una respuesta mixta. Muchos espectadores disfrutaron de la acción y del regreso del personaje principal, mientras que otros criticaron la falta de innovación y la previsibilidad de la trama. Esta división es común en secuelas de películas de éxito, donde las expectativas son más altas y cualquier repetición puede ser vista como una debilidad. A pesar de esto, la película logró un buen desempeño comercial, lo que demuestra que su fórmula sigue siendo atractiva para un amplio público. La dirección de Olivier Megaton también es un punto de análisis importante. Su estilo visual está marcado por el movimiento constante de cámara y la edición rápida. Este enfoque busca transmitir energía y caos, pero también ha sido criticado por dificultar la claridad de algunas escenas de acción. En lugar de planos largos y coreografías claras, la película opta por una estética más fragmentada, lo que puede generar una sensación de confusión en algunos momentos. Otro elemento a considerar es el uso del tiempo narrativo. La película se desarrolla en un periodo relativamente corto, lo que contribuye a la sensación de urgencia. No hay grandes saltos temporales ni subtramas complejas, lo que mantiene la historia centrada en el conflicto principal. Esta simplicidad estructural es coherente con el objetivo de la película: ofrecer una experiencia directa y accesible. También es interesante observar cómo la película maneja el concepto de justicia. Bryan Mills actúa fuera de los límites legales tradicionales, utilizando sus habilidades para resolver conflictos de manera personal. Esto plantea una visión del mundo en la que la justicia institucional es insuficiente, y donde los individuos deben tomar el control de la situación. Este tipo de narrativa es común en el cine de acción, donde los protagonistas suelen operar en zonas grises morales. El villano de la película, aunque motivado por la venganza, no está tan desarrollado como el protagonista. Su papel es principalmente funcional dentro de la historia, sirviendo como catalizador del conflicto. Esto refuerza la idea de que la película está más centrada en el héroe que en el antagonista. Sin embargo, su presencia es suficiente para mantener la tensión y justificar las acciones de la trama. En términos técnicos, la película utiliza una combinación de efectos prácticos y digitales para crear sus escenas de acción. Las persecuciones, combates y explosiones están diseñadas para ser visualmente impactantes, aunque no siempre realistas. Este enfoque prioriza el espectáculo por encima de la autenticidad, algo común en el cine de acción comercial. Finalmente, Taken 2 puede entenderse como una película que no busca reinventar el género, sino reforzar una fórmula ya establecida. Su éxito depende de la carismática interpretación de Liam Neeson, del ritmo constante de la narrativa y de la intensidad de sus escenas de acción. Aunque no es una película profundamente innovadora, cumple con su objetivo de entretener y mantener la atención del público. En conclusión, Taken 2 es una obra que se sostiene sobre elementos ya conocidos del cine de acción,
pero que los combina de manera efectiva para crear una experiencia coherente y entretenida. Su valor no radica en la originalidad, sino en la ejecución y en la continuidad de un personaje icónico. A través de su ambientación, su ritmo, su enfoque familiar y su estilo visual, la película se mantiene como una secuela funcional dentro de una franquicia que prioriza la acción y la tensión por encima de la innovación narrativa. Taken 2 puede parecer, a primera vista, una típica película de acción centrada en persecuciones, rescates y venganza. Pero en realidad, también puede analizarse desde una perspectiva más amplia, que incluye su estructura narrativa, su relación con la primera entrega, su impacto en el cine de acción moderno, sus decisiones de producción y la forma en que fue diseñada para responder a expectativas comerciales específicas. Aunque no intenta ser una obra compleja o profundamente simbólica, sí ofrece varios elementos interesantes cuando se observa con más detalle. Uno de los aspectos más relevantes es su condición de secuela directa. A diferencia de muchas continuaciones que intentan cambiar el enfoque o expandir el universo de manera significativa, Taken 2 opta por retomar casi inmediatamente los eventos de la primera película. Esto crea una continuidad muy estrecha entre ambas historias. El personaje de Bryan Mills, interpretado por Liam Neeson, ya no es un agente retirado que actúa en una situación aislada, sino alguien cuyas acciones pasadas generan consecuencias directas. Este enfoque convierte la película en una especie de respuesta a la anterior, donde el pasado vuelve para afectar el presente. Este tipo de estructura narrativa tiene ventajas y desventajas. Por un lado, permite mantener el interés del público que disfrutó la primera película, ya que los personajes y el estilo se mantienen familiares. Por otro lado, limita la posibilidad de introducir grandes cambios o innovaciones. En Taken 2, la historia se siente como una variación de un mismo tema, el secuestro y el rescate. Aunque el contexto cambia, la esencia del conflicto permanece igual, lo que puede generar una sensación de repetición. Otro elemento importante es la evolución del personaje principal. Bryan Mills es presentado como un hombre extremadamente competente, con habilidades de combate, inteligencia táctica y una gran capacidad de análisis. Sin embargo, en esta segunda película, también se muestra una faceta más vulnerable. No es invencible, ya que es capturado junto con su esposa en ciertos momentos de la historia. Esto introduce un pequeño cambio en la dinámica del personaje, ya que ahora debe depender también de la cooperación de su familia para salir adelante. La relación entre Bryan y su hija Kim es uno de los ejes emocionales de la película. En la primera entrega, Kim era principalmente una víctima que necesitaba ser rescatada. En Taken 2, su papel es más activo. Aunque no se convierte en una heroína tradicional de acción, sí participa en la resolución del conflicto, ayudando a su padre desde el exterior. Este cambio sugiere una evolución en la dinámica familiar, donde la hija ya no es solo alguien protegido, sino también una colaboradora. La ambientación en Estambul también tiene un papel relevante en la construcción de la película. La ciudad se presenta como un espacio complejo, lleno de callejones, mercados, tráfico caótico y zonas históricas. Este entorno contribuye a crear una sensación de incertidumbre constante. A diferencia de escenarios más controlados, Estambul funciona como un laberinto urbano, donde los personajes deben moverse con rapidez y adaptabilidad. Este tipo de ambientación es común en el cine de acción, ya que permite generar situaciones de persecución y escape más dinámicas. Desde el punto de vista técnico, la película utiliza un estilo visual muy característico del director Olivier Megaton. Su enfoque se basa en la cámara en movimiento constante, los cortes rápidos y la edición fragmentada. Este estilo busca transmitir energía y urgencia, pero también puede generar confusión visual en algunas escenas. En Taken 2, este método se utiliza de forma consistente, especialmente durante las secuencias de acción, donde la velocidad es más importante que la claridad detallada de cada movimiento. La música y el diseño sonoro también desempeñan un papel fundamental en la experiencia de la película. La banda sonora, creada por Nathaniel Mechali, utiliza elementos electrónicos combinados con instrumentos orquestales para reforzar la tensión. En lugar de melodías complejas o fácilmente reconocibles, la música se centra en ritmos repetitivos y atmósferas densas que acompañan la acción. Esto ayuda a mantener la sensación de peligro constante, incluso en momentos de relativa calma. Otro punto interesante es la forma en que la película maneja el concepto de venganza. El conflicto principal surge porque los enemigos del primer filme
buscan vengarse de Bryan Mills por la muerte de sus familiares. Esto crea un ciclo de violencia que impulsa la trama de la secuela. Sin embargo, la película no profundiza demasiado en las implicaciones filosóficas o morales de este ciclo. La venganza se presenta más como un motor narrativo que como un tema de reflexión profunda. En cuanto a la estructura del guión, la película sigue un esquema bastante clásico del cine de acción: introducción del conflicto, escalada de tensión, captura de los protagonistas, planificación del rescate y confrontación final. Este modelo es efectivo porque resulta fácil de seguir y mantiene el ritmo constante. Sin embargo, también limita la capacidad de sorpresa, ya que el espectador puede anticipar en gran medida lo que ocurrirá. El papel del antagonista es relativamente funcional. No se trata de un villano complejo o profundamente desarrollado, sino de una figura que representa la amenaza necesaria para justificar la acción del protagonista. Esto refuerza el enfoque de la película en el héroe más que en el villano. En este tipo de historias, el antagonista suele existir principalmente para generar conflicto, más que para ser explorado como personaje independiente. También es importante considerar cómo la película se inserta en el contexto del cine de acción de su época. Durante los años en que se estrenó Taken 2, existía una tendencia hacia películas con protagonistas masculinos fuertes, historias simples y alta carga de acción. Este tipo de producciones estaban diseñadas para atraer a una audiencia amplia, sin requerir una atención narrativa demasiado compleja. Taken 2 encaja perfectamente en este modelo industrial. Desde una perspectiva emocional, la película intenta equilibrar la violencia con momentos familiares. La relación entre Bryan, su esposa y su hija sirve como ancla emocional en medio del caos. Aunque la acción domina gran parte del metraje, estos momentos permiten al espectador conectar con los personajes a un nivel más humano. Sin embargo, algunos críticos consideran que este equilibrio no siempre es completamente efectivo, ya que la intensidad de la acción puede eclipsar los momentos más íntimos. Otro aspecto que merece atención es la representación del protagonista como una figura casi idealizada. Bryan Mills es capaz de anticipar amenazas, planificar estrategias complejas y ejecutar acciones con precisión extrema. Esta representación refuerza el arquetipo del héroe competente, muy común en el cine de acción moderno. Sin embargo, también puede reducir la tensión dramática, ya que el espectador percibe que el protagonista siempre tiene una solución disponible. En términos de recepción, la película fue vista como una secuela entretenida, pero no especialmente innovadora. Su éxito comercial demuestra que cumplió con las expectativas del público general, aunque no logró el mismo impacto crítico que la primera entrega. Este contraste entre éxito económico y valoración crítica es común en franquicias de acción. En conclusión, Taken 2 es una película que se apoya en la continuidad de su historia original, la fuerza de su protagonista y una fórmula de acción bien establecida. Aunque no busca reinventar el género, sí ofrece una experiencia coherente y efectiva dentro de sus propios límites. Su valor radica en la ejecución de elementos conocidos más que en la innovación, lo que la convierte en una secuela funcional dentro de una franquicia ya establecida en el cine de acción moderno.